A veces nos detenemos a observar lo que pasa a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que existen muchas cosas y objetos en movimiento, como el andar de las personas, un auto que pasa, el vuelo de un avión, de las aves, o simplemente una hoja o una gota que cae. Y nos podemos preguntar que si conociendo a fondo la naturaleza de este movimiento, cómo funciona, cuáles son las reglas que lo componen, tal vez podamos expresarlo, descifrarlo en el lenguaje universal de las matemáticas. Es de esta inquietud y deseo de explicar el movimiento que nace la cinemática, que no es más que el estudio del movimiento de un cuerpo o de una partícula. No podemos hablar de movimiento sin antes mencionar al hombre que sentó las bases de este estudio. Su nombre, Galileo. Él fue un físico matemático de Italia que vivió entre los siglos XVI y XVII y que sentó las grandes bases de la cinemática moderna. Él realizaba diferentes experimentos. Medía la caída libre, veía y observaba cómo se comportaba un objeto en un plano inclinado. Realizaba diferentes mediciones con un reloj de agua que contaba en esos momentos. También tuvo un gran aporte en la óptica y en la astronomía. Galileo fue un gran defensor de la nueva teoría copernicana del sistema solar, que señalaba que todo se mueve, incluso las cosas que parecen estar en reposo. Obviamente, esto incluye a la Tierra. Mientras estás aquí, tú estás en reposo, ¿verdad? No tienes ninguna velocidad o no te estás moviendo respecto a la Tierra, pero tú te estás moviendo a 30 kilómetros por segundo en relación a eso. Bien, ahora vamos a pasar a la pizarra de trabajo y ver algunos conceptos previos de la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Como le mencionamos anteriormente, la cinemática es una parte de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, denominados en sentido general como partículas. Solamente vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, no lo que provoca dicho el movimiento, solo el movimiento. Las magnitudes del movimiento. La posición, que es el objeto de la clase del día de hoy. La posición es la relación de un cuerpo respecto a un sistema de referencia. ¿Y qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es aquel espacio euclidiano donde está un observador. Como lo vimos en clases anteriores, para que exista el fenómeno es necesario que esté un observador y que pueda analizar lo que está pasando, la observación, uno de los primeros pasos del método científico. Entonces, un sistema de referencia es aquel espacio euclidiano donde se encuentra un observador, y en este caso, donde también está el objeto o el cuerpo. Bien, vamos a ver una representación gráfica. Tenemos un sistema de una dimensión donde este eje es el eje X, que está en metros, las unidades del sistema internacional. En este punto, en el punto central, en el punto 0, vamos a poner a nuestro observador. Existe un objeto, en este caso una pelota, que se encuentra a una determinada posición respecto del observador, ¿verdad?
necesario que exista el observador. Como nosotros notamos aquí, esta es la posición del objeto respecto del observador y lo podemos denominar como R. Podemos darle varias denominaciones. En este caso se le da la letra R, R1, distancia 1 o posición 1. Bien. Y a simple vista podemos decir nosotros que, claro, si esto está el eje es X en metros, la distancia o la posición es 4 metros. ¿Sí? Bien, la posición de la pelota respecto al observador. Pero ¿qué pasaría en este caso? Tenemos una pelota en este lado. Izquierdo para nosotros, derecho para el observador. Vemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces, esta es otra distancia, otra posición. Una posición R2. Y podríamos decir que R2 es igual a 5 metros. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos dar una información completa? Si está a la derecha o a la izquierda del observador. Entonces, para esto nosotros hacemos recuerdo del capítulo de vectores, donde vimos el vector unitario. Y existe un vector unitario en el eje X que apunta hacia el eje X y tiene un módulo igual a 1. Y ese vector unitario nosotros lo conocemos como I minúscula. Esta I minúscula nos indica que está en el eje X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos escribir nosotros esta expresión para que sea una información completa acerca de la posición de este objeto? Pues bien, podríamos decir R1 es un vector, ¿verdad? ¿Por qué es? Ya nos dimos cuenta que la posición es una cantidad vectorial. ¿Pero por qué? Porque no solamente necesita la cantidad y la unidad, necesita una dirección para que pueda tener una información completa, ¿verdad? Entonces, la posición es una expresión vectorial. Es igual a I 4 metros. ¿Qué me quiere decir esto? Que se encuentra a 4 metros y que se encuentra en el eje X positivo. Y en el siguiente caso, bueno, R2 es una cantidad vectorial, es igual a menos I, 5 metros. ¿Qué me quiere decir esto? Que se encuentra en el eje X negativo a 5 metros de distancia del observador. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora nosotros vamos a hacer otra representación gráfica. Tenemos un plano, ¿verdad? Nuestro observador, un eje X en metros y un eje Y en metros. En este caso, el objeto se va a situar ya no a la izquierda o a la derecha, se va a situar arriba del observador, ¿verdad? Como podemos ver aquí, este se encuentra a una distancia del observador, de este punto 0. Como vemos aquí, esta es una distancia igual a 8. Nosotros la vamos a denominar como esta distancia como R3. R3. Entonces, claro, acá podríamos decir que la posición R3 es igual a 8 metros. Bien. Ahora, tenemos otro objeto situado hacia abajo del observador. Bien. Como vemos acá en la imagen, podríamos decir que esta es una distancia o se encuentra en una posición R4 que es igual a 7 metros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a dar la información completa de que se encuentra arriba o hacia abajo del observador? Pues bien, para eso también vamos a hacer como hicimos anteriormente, recurrir al vector unitario. En el eje Y, el vector unitario se representa como J minúscula. Esto me indica que está en el eje Y. Entonces, en este caso podríamos escribir R3, que ahora es un valor vectorial, es igual a
8 metros J mayúscula, ¿verdad? O J minúscula. Y en el siguiente es R4, que es un vector, la posición es un vector, se encuentra a menos 7 J metros, menos J 7 metros. Bien, esto que me indica que está hacia arriba del observador, menos J que está hacia abajo, ¿verdad? Bien, con esto entendimos esta parte. Ahora, nosotros vamos a evaluar aquí en un sistema ya de 2 dimensiones, donde en este eje está el eje X en metros, aquí el eje Y en metros también. Tenemos nuestro observador y en este caso tenemos un objeto que se encuentra en esta posición. Ya no se encuentra ni en el eje Y ni en el eje X. Este está mi objeto. Este es mi objeto que se encuentra en una posición de mi observador. Yo no puedo definir esta posición como R1, ¿sí? Como podemos ver aquí, este tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. En el eje X, como vemos aquí, su valor es de 10. Y en el eje Y, su valor es de 5. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos escribir esta forma cuando estamos trabajando en 2 dimensiones? La posición. Podría ser R1, porque sabemos que el vector, que la posición es un vector, es igual a 5 metros Y más 5 metros J. ¿Por qué? Porque tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. 10 metros Y y 5 metros J. Bien, 10 metros en el eje X y 5 metros en el eje Y. Podríamos de acá factorizar m, que sería metros, y me quedaría de la siguiente manera la expresión. Ahora existe otra forma de denominar o de denotar la posición, que es una forma cartesiana, como vimos en vectores. Ahí está. ¿Esto qué me indica? 10 positivo en el eje X, 5 positivo en el eje Y, metros. Esta es una forma de expresión cartesiana de la posición, que también me indica lo mismo. Bien, aquí está. Correcto. Ahora vamos a evaluar otro. Tenemos este objeto en esta posición. Bien, R2. Ya está. Tiene una componente en el eje X, tiene otra componente en el eje Y. Bien, en el eje X su valor es 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Y en el eje Y es igual a menos 7. Correcto. Entonces yo podría escribir así: posición R2 vector es igual a menos 8 metros Y menos 7 metros J. Esto me indica que está a la izquierda y hacia abajo, ¿verdad? ¿Se entendió? Bien. De la misma manera vamos a factorizar m o metros. Nos quedaría de la siguiente manera: menos 8y menos 7j m. Y podríamos expresarlo también en una notación, en su notación cartesiana, en una representación cartesiana, de esta manera, ¿verdad? Esto me indica que es menos 8 en el eje X y menos 7 en el eje Y, metros. Ahí está. Bien, ahora vamos a ver la posición de un objeto respecto a un observador en 2 dimensiones. Un eje X, un eje Y, 2 dimensiones. Y el observador va a estar justo en el cruce de estos 2 ejes. Lo vamos a poner aquí. Nuestro observador va a estar aquí, justo en este cruce, en este centro. Y nuestro objeto se va a encontrar en esta posición. Como lo vimos anteriormente,
Y la posición lo podemos expresar también de una forma cartesiana, que sería 3,2.9. ¿Qué quiere decir esto? 3 a la derecha o en el eje X, 3 positivo, y 2.9 en el eje Y, positivo también. Podemos variar esta expresión también, la podemos variar. Vemos como aquí es 5, ¿verdad? En el eje X y 2.3 positivo en el eje Y. Nos vamos al segundo cuadrante y observamos que respecto al observador, la posición ahora en el eje X es menos 3.2, ¿verdad? Menos 3.2. Y en el eje Y, 2.3. Nos vamos al tercer cuadrante. Igual, bueno, podemos ponerlo acá en esta posición. 3, ¿verdad? Menos 3 en el eje X y menos 2.1 en el eje Y. Podemos ir al cuarto cuadrante y así vemos que es 3.2, o en este caso acá 5 en el eje X positivo y menos 2.5 en el eje Y, en el eje Y. Bien, esta es la expresión en forma cartesiana. También existe la expresión en forma polar. Como nosotros vimos en el capítulo de vectores, hay otra forma de expresar un vector. Como la posición es un vector, podemos también expresarlo de una forma polar, donde la primera componente es el módulo, que quiere decir la medida desde esta posición hasta el observador, junto con el ángulo respecto a un eje X positivo. De esta forma también podemos nosotros tener una información completa donde se encuentra o donde está ubicada un determinado objeto o partícula. Como vemos aquí, si nosotros hacemos este movimiento, vemos que el módulo ha variado, ha disminuido, y el ángulo, bueno, se conserva casi. Nos vamos al siguiente cuadrante. Podemos observar aquí que el módulo siempre es positivo, la medida. El ángulo en este caso está variando. De esta manera va a seguir variando, variando, variando. Aquí, bueno, la referencia ya es menos 146, que es claro respecto al eje X positivo. Bien. Esta es una forma también de expresar el vector posición respecto a un observador, pero normalmente nosotros vamos a usar las coordenadas cartesianas para poder explicar bien dónde se encuentra un objeto, si es que trabajamos en 2 dimensiones o en 3, como lo vamos a ver recién. Ahora nosotros vamos a hablar de la representación gráfica, pero ya no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, como vemos aquí. Tenemos el eje X, todo esto es el eje X. Así es como se trabaja en un plano tridimensional. Todo esto, la parte verde, es el eje Y, y todo esto, el eje azul, es el eje Z. Bien, entonces nosotros tenemos un objeto o un cuerpo situado en esta posición, en el espacio tridimensional, y nuestro observador se encuentra aquí, en la intersección de los ejes. Esta sería la posición de este objeto respecto del observador, ¿verdad? Y nosotros, bien, esta sería R1, la posición de este objeto respecto al observador. Nosotros sabemos que en el eje X el vector unitario es Y. En el eje Y, el vector unitario es J. Y en el eje Z, el vector unitario es K minúscula. Bien. Correcto. Entonces, ¿cómo podría expresar yo este punto o este cuerpo respecto al observador? Bien. Tiene que tener 3 componentes. En el de 2 dimensiones tenía 2 componentes, en el eje X y en el eje Y. En este caso, como es 3 dimensiones, tiene que tener 3 componentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En el eje
X es 2, ¿verdad? En el eje Y 3 y en el eje Z es 3. Entonces podría expresarlo de esta manera: 2 metros Y positivo en el eje Y, en el eje X, más 3 metros J, ¿verdad? Más 3 metros K. Todo esto me indica la forma de ubicar esta partícula respecto al observador que se encuentra en este cruce de ejes. 2 metros Y positivo, 3 metros J y 3 metros K. Como sabemos, este K me indica que está en el eje Z, ¿correcto? Bien, podríamos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, factorizar m, que es metros. Me quedaría de la siguiente manera. Entonces, también podríamos escribir la posición de una forma cartesiana, de esta manera. Me quedaría así: 2,3,3, 2 en X, 3 en Y, 3 en Z. Esta es la forma de escribir la posición en un espacio tridimensional. Bien, ahora nosotros vamos a ver el vector posición en un sistema tridimensional. Como vemos aquí en la figura, tenemos nuestra componente, nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Cada uno de estos tiene su vector unitario, como lo vimos. En el eje X, vector Y; en el eje Y, vector J; y en el eje Z, vector K. Si nosotros colocamos nuestro observador en esta intersección de ejes y colocamos un objeto en esta posición, tenemos la posición respecto al observador, como lo vimos. En este caso, ¿cuál sería la posición? En su expresión cartesiana: 2.9, 3.3, 3.3, ¿verdad? Podemos variar estos valores, ¿sí? Podemos variar estos valores. En este punto en particular sería la posición sería 1.6, 2.7, 3.3, ¿verdad? Bien, ahora también podríamos irnos a otro cuadrante. ¿Cuál sería la posición acá? Menos 1.9, 2.7, 3.3. Podríamos variar también de esta manera. Podemos ir a este cuadrante. La posición sería 2.2 menos 2.3, 3.3. Y lo mismo, claro, si queremos trabajar en el eje Z negativo. La posición sería 2.2, 2.5 menos 2. De esta manera nosotros estamos viendo cómo es que se puede determinar la posición de un objeto respecto a un observador ubicado en la intersección de ejes en un sistema tridimensional. Esto ya es en 3 dimensiones.